diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, está con nosotros. ¿Cómo le va, Goñi? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con usted. Gracias por haber venido. Un gusto. Usted fue también director de la CND, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Una experiencia preciosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todo lo público y lo privado, tiene la empresarialidad en lo público y en lo privado, tiene como objetivo para mí atacar uno de los puntos más débiles que tiene Uruguay, que es su falta de empresarialidad. Sí. Un concepto que significa ni más ni menos que haya cada vez más y mejores empresas en un país donde tendemos a creer que la empresa es mala, que la empresa no sirve, que la empresa es demoníaca, y en las sociedades modernas, en todas, los que crean riqueza son las empresas. Empresas que son empresario y trabajador, claro. Pero nosotros tendemos a ver lo peor de la empresa y no vemos lo que las empresas dan a cualquier sociedad, que es mucho más que riqueza. La empresa da inserción en el mundo, da crecimiento a la gente que trabaja en él, da innovación, da exigencia, da competencia. Y bueno, la corporación tenía eso como objetivo, estaba con todo el tema de las PPP, que es una cosa de la participación pública y privada, sí, que era una oportunidad preciosa y sigue siendo ¿para qué? Para que los privados también empiecen a meterse en la cosa pública. Claro. Los privados tienen muchísimo, no solo en los temas de infraestructura, sino también en los servicios sociales, tienen muchísimo para dar. Fue una lástima, a mí me hubiera gustado en su momento que la ley también permitiera la prestación de servicios, ahí el PIT-CNT trancó. El PIT-CNT cuando se pone a actuar de partido político le erra la mayoría de las veces feo, ¿no? Y tenemos ejemplos varios que cuando se pone en política exterior trae a Venezuela, cuando se pone a gobernar en la salud pública, los desastres que hizo en la salud pública, cuando se pone a gobernar en la educación, desastres. Yo creo que una de las cosas que además en este Fondes, la intervención como partido político del PIT-CNT, que no lo es, contamina. Le hace mucho daño al PIT-CNT, le hace mucho daño al diseño del instrumento público, le hizo mucho daño al Fondes. El Fondes, yo insisto de que es una cuestión mucho más que económica, mucho más que política, es una cuestión ética. Por lo que pasó, por lo que la ciudadanía tiene derecho a saber y por lo que tiene que ver con las futuras generaciones. Nosotros cuando usamos dineros y cuando generamos instrumentos públicos, estamos comprometiendo los recursos de las futuras generaciones. Claro. Ahora le voy a preguntar sobre el Fondes, pero tras su experiencia en la CND, ¿el Estado debe aportar dinero a las empresas privadas? ¿Por qué? Bueno, hay diferentes formas. Sí. La Agencia Nacional para el Desarrollo, que va a ser un apéndice, ahora ya estaba creada por ley, pero que se va a desarrollar ahora. En la mayoría de los lugares del mundo, las buenas empresas públicas o las buenas instituciones públicas que permiten que nazcan empresas, que permiten mejorar empresas, que permiten internacionalizar empresas, eso es bueno que el Estado haga lo que el mercado no va a hacer. Pero siempre y cuando que esas empresas privadas después tengan el potencial y las posibilidades de retornar al Estado y a la sociedad en su conjunto lo que el Estado dio. Cuando se da dinero, sea en apoyo técnico, sea para darle capital en momentos que tiene que dar un salto, sea para internacionalizar, sea para asociarse, bueno, y si el proyecto es bueno, es viable, es sostenible, por supuesto que es conveniente que el Estado haga eso, porque recibe muchísimo más después, ¿no? Recibe, si pone 10, pone 30. Ahora, si pone 10 en proyectos que no tienen nada de eso, terminan como pasó. Yo creo que la experiencia del Fondes no fue buena en muchos aspectos porque no se tuvo en cuenta estos criterios básicos que son los que aspiramos a que en el futuro se corrijan. ¿Qué es lo que le preocupa a usted del funcionamiento del Fondes? Me preocupa que si no se hace evaluación en cualquier orden de la vida, personal, usted en su casa, en su persona, en su grupo, en su club de fútbol, cuando no se evalúa la experiencia pasada, lo más probable es que usted vuelva a cometer los errores. Nosotros lo primero que hicimos cuando entramos al Parlamento fue pedir informes sobre el Fondes. ¿Por qué? Porque queríamos corregir, no es porque queramos matarlo. A mí no me interesa investigar lo que pasó para mandar preso a uno. Nunca lo hice, en mi vida siempre miré para adelante. Ahora, sí me interesa corregir. Siempre digo, ¿y qué pasó con esos el informes? Derecho a errar, que lo tuvo el Frente Amplio, primer periodo de gobierno, los primeros 5,
y que además en la corporación siempre yo decía, bueno, está el derecho de errar, ahora está el deber de corregir. Y apurarse ahora a hacer un nuevo Fondes sin haber evaluado el anterior es negativo desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Yo afirmo que el tema del Fondes hay que salir de lo anecdótico. Es un tema económico porque implica muchísimos millones de dólares, implica muchísimas obras que van a dejar de hacerse. Por ejemplo, lo que invirtió el Fondes en los últimos 2 años puede hacer 100 nuevos liceos Impulso, 100 nuevos liceos de estos privados, de gestión privada, que están haciendo tanto bien. También usted es un tema que hizo pedido de informes desde el Parlamento. Desde el primer ¿Qué pasó día. Con esos Nunca informes? volvió. Y nosotros nunca vinieron los informes, no hay respuesta, pero no es a mí la respuesta. No, está bien, pero supuestamente el Parlamento tiene a mí me un rol de gustaría, y es contralor. muy importante que nosotros, la ciudadanía, en estas cosas, conozca qué hicieron con su plata, porque es con su plata. Usted en algunas cosas puede discutir si yo ejercí bien un ministerio, pero cuando es plata contante y sonante, la ciudadanía siempre tiene que exigir, el gobernante, hasta por su propia tranquilidad, tiene el deber de decir qué hice con ese dinero. Y lo que estamos viendo ahora, que a mí, reitero, no me importa tanto qué se hizo, sino qué se va a hacer. Ahora, si no sabemos qué se hizo, no tampoco vamos a ver lo que se va a hacer. Porque uno a veces dibuja en el papel, y todos tenemos experiencia. Usted puede decir, yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Ahora, estamos llenos de experiencias y el Fondes fue una que después se desvirtúa los objetivos. ¿Cuándo se desvirtúa los objetivos? Cuando no hay control. Cuando no hay control... Pero a usted dice, no me respondieron los pedidos de informes. No se lo respondieron porque no está previsto. Bueno, ahora el director de la OPP y el Ministerio de Economía dice que está haciendo una auditoría. Una auditoría no es lo mismo. La auditoría lo que me va a decir es se prestó tanto, se incumplió tanto, porque la mayoría... ¿Y cómo se otorga un préstamo al Fondes con el funcionamiento antiguo, digamos, como funcionó hasta ahora? Había un directorio, nada más y nada menos que representando la OPP, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Industria, casi nada lo del ojo, y se prestaba, pero ¿cómo se prestaba? ¿Sabés cómo se prestaba? La realidad, ¿querés saber cómo es la realidad? Que fue la que le dije yo lo tenía en la Comisión de Hacienda. Sí. Ante una presión corporativa. Si no hay un buen diseño de defensa al que lo va a dar, termina siempre apropiándose, en el buen sentido, no estoy diciendo que apropiación indebida, pero termina teniendo más fondos el que tenga más fuerza y el que grite más fuerte. Y eso que siempre va a pasar, si no lo tenemos en cuenta, ahora se está pensando en administradoras que no van a poder ser al frente. Si no pudo el director de la OPP, el ministro de Industria y el ministro de Economía, no podían enfrentar las presiones corporativas. No podían. Y no pudieron. Todas esas empresas que quebraron, digamos, no pudieron. Además, yo he estado del otro lado del mostrador, también pidiendo plata. Cuando usted está desesperado, se le cierra la empresa. Y usted, esa presión, hay presión, ahí vienen todas las presiones políticas. Por eso... Quiere decir que, perdóneme, pero quiere decir que en ese proceso de otorgamiento de los fondos, ese directorio que tenía representantes de los ministerios... Sí, no había de la oposición. No había de la oposición. Grave error. Pero digo, no era permeable a la presión y terminaba decidiendo quién. Vamos a los hechos. ¿Quién terminaba decidiendo los hechos, lamentablemente, lo digo con todo el respeto. Y tuve algún caso anterior en la corporación que traté de comprender las presiones, no justificarlas, pero traté de comprender. Las presiones se dan y se terminan dando, por ejemplo, el caso de Metzenicena. El caso de Metzenicena, el Metzenicena se dio mal en el 2009, indudablemente se volvió a dar ahora muchísimos millones de dólares, que la empresa está cerrada, tiene dificultades de viabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos, por temas económicos, por temas políticos también, porque si no empezamos a generar instrumentos fácilmente corrompibles, empezamos a generar desconfianza, empezamos a generar descredibilidad en el sistema político. Yo por eso digo, no es un tema anecdótico el del Fondes. Yo, cuando el presidente Mujica dijo, es una tormenta en un vaso de agua, yo dije, esa es una afirmación inmoral. ¿Usted cree que...? Es una inmoralidad decir eso, porque en el fondo es decir, esto no importa. Importa porque hubo gente que puso el dinero, porque hubo muchísima gente que no va a tener ese dinero, hay muchísimos niños que no se van a educar porque ese dinero no se puso ahí. No se puede decir ligeramente y no se puede mandar al rincón, como al Cusco, que no opine,
a la ciudadanía, nada más y nada menos que en temas que son realmente mucho más que cuestiones éticas, mucho más que cuestiones políticas, que también lo son, por supuesto que también lo son. Están en juego las disputas internas del gobierno, pero son las menores, están en juego el gobierno y la oposición, y hay una disputa más que disputa, hay un tema, una cuestión política que es mucho más importante, que es la que se quiere mandar al rincón, que es cuál va a ser la relación entre el Estado y la sociedad. Que eso en las sociedades modernas es el tema más importante. Cómo ubicarse, cómo se ubica la oposición, el problema de la oposición. Ahora, cómo se ubica la ciudadanía, no es solo un tema de la ciudadanía, también es un tema del gobierno, cuánto espacio da. Y cuando usted dice, manda a decir en un tema de esto, que no hagan tormenta en un vaso de agua, está diciéndole, ciudadanos no se metan, estos temas los resolvemos nosotros. Y ahí ese es el comienzo siempre de males mayores que queremos evitar. ¿Cuánto dinero destinó el fondo a proyectos? Bueno, se dice que lamentablemente no tenemos el número, pero más de 50 millones de dólares. Sí. Es mucho dinero, es muchísimo dinero, sobre todo porque en un Uruguay nuestro con 50 millones de dólares usted arregla bastantes cosas. Sí, claro. Y sobre todo, perdóname que insista, el gran efecto nocivo de esto es cuando se dice acá no pasa nada, ¿no? Pasan otras cosas, el corredor Garzón. No pasa nada, pasa. Porque cuando estamos generando la irresponsabilidad de los gobernantes, estamos generando también, estamos promoviendo la resignación en la ciudadanía. Porque cuando todos decimos no pasa nada, bueno, nos empezamos a acostumbrar, ¿no? A todas esas ondas del posmodernismo en el cual nosotros como uruguayos también vivimos, terminamos siendo una sociedad cansada, una sociedad resignada, una sociedad líquida, una sociedad con vacío ético. Todo eso que son las ondas malas, negativas que vienen de afuera. Hay ondas positivas que por supuesto tenemos que adoptarlas, pero lamentablemente nos estamos comprando demasiado fácil, como dicen muchas veces, nos estamos tragando demasiado fácil la pastilla con ese tipo de ondas que hacen una conciencia cívica muy baja y un estándar ético muy chato. Muchas veces se ha argumentado en favor del Fondes, algunos han argumentado que en el pasado se le daba dinero a empresarios que después se fundían o no funcionaban sus emprendimientos, y entonces ¿por qué no ahora dárselo a trabajadores que en definitiva lo peor que podía pasar era que corrieran esa suerte? Mal de mucho consuelo bobo, y yo no quiero ser bobo, y no me consuela ese argumento, y creo que a la sociedad uruguaya tampoco la consuela. Hemos hecho una experiencia, acá el ministro de Economía dijo, tenemos que aprender de las experiencias pasadas, vamos al famoso tema que está de onda, lecciones aprendidas. Bueno, si vamos a las lecciones aprendidas, vamos a aprender de lo que pasó, de lo que pasaron en gobiernos anteriores y lo que pasaron en estos gobiernos, porque en estos gobiernos del Frente Amplio también, lamentablemente, hubieron episodios de corrupción. La corrupción no es solo, lo dice nuestra ley de anticorrupción, no es solo meterse platita en el bolsillo. Es cuando usted le saca plata del Estado, de todos los uruguayos, para favorecer, directa o indirectamente, un tercero, eso es corrupción, lo dice el primer artículo, el básico de la ley anticorrupción. Entonces, vamos a mejorar, vamos a elevar los estándares. Si vamos a empezar cosas, vamos a empezarlas bien, no vamos a empezar con los mismos errores de ajeno o porque antes se hizo mal, yo mejorándolo un poquito. No, vamos a elevar la mira, vamos a ser más ambiciosos. El Fondes, yo tengo mis dudas, si yo fuera gobierno, iba por otro lado. Yo creo que nosotros, la Agencia Nacional para el Desarrollo, que yo cuando estaba en la Corporación para el Desarrollo, insistí muchas veces de que se le diera vida. Sí. Y acá tengo un argumento, ahora me estoy dando cuenta cuando hablo contigo. ¿Por qué no se... la Agencia Nacional para el Desarrollo, que estaba creada por ley en el año 2008-2009, ¿por qué se mantuvo 4 años sin usar? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por la desconfianza interna en el gobierno. A la interna del gobierno. Porque no la querían, porque de alguna forma no se sabía quién la iba a gobernar. Y ahora, yo haría de la ANDE, me parece que arranca mal la ANDE. La Agencia Nacional para el Desarrollo tiene un potencial precioso, pero no tiene un integrante de la oposición. Mi experiencia es que cuando yo estuve en la posición de la Corporación para el Desarrollo, nos evitamos 55.000 problemas. ¿Por qué? Porque bueno, la oposición no quería, la oposición no veía bien y no seguíamos adelante con cosas que sí pasaron en el 2008 en la Corporación para el Desarrollo, porque no había ese control. Y van a pasar ahora de vuelta, lamentablemente. Es una pena que la ANDE, que es un precioso instrumento, no tenga un integrante de la oposición. El presidente Vázquez agarró el tema del Fondes. Evidentemente le preocupa, porque es el primer tema en el que está trabajando desde que asumió el gobierno hace un mes. No lo abordó bien. ¿Usted cree que no lo abordó bien? No lo abordó bien porque... ¿Por qué? ¿Por qué no para
¿por qué no le da al ámbito parlamentario, que es el ámbito natural, Sí. y además es bueno para la oposición, es bueno para el relacionamiento con la sociedad, Sí. es bueno para el sistema democrático? Y no decimos, bueno, vamos a parar. Tabaré Vázquez tiene suficiente experiencia, ha manejado muchas cosas, sabe que muchas veces hay que parar. El argumento de que no se puede parar, un argumento para un muchacho de 20, más joven, que no tenga la experiencia, los que tenemos años sabemos que las cosas se pueden parar y muchas veces es mejor pararlas antes que arrancar mal. Y creo que se hace un daño, estamos reproduciendo algunos efectos nocivos de lo anterior y le estamos dando además a administradoras un hierro caliente. Yo decía en la Comisión de Hacienda, estamos haciendo un vehículo precioso, bien pintadito, 0 kilómetros, con un motor muy potente, pero sin frenos. Y sabemos que cuando tenemos un auto precioso y sin frenos y muy potente, probablemente hagamos destrozo uno mismo y ajeno. ¿Pero usted cree que Vázquez entonces tendría que haberlo frenado Sí, sin el duda. funcionamiento del Fondes y haber trasladado el tema del Parlamento? Ahora, yo podría decirle, bueno, el Parlamento del MVP tiene un poderío muy importante, quizás más que Vázquez, es el gran ámbito donde el MVP tiene hoy peso político y quizás a decir pierda la batalla Vázquez con el MVP. Si tú me preguntas y yo digo, te contesto, debía haberlo parado. Si no pudo, es una pena, y creo que si no pudo nos hizo un daño a todos, y le hizo un daño al propio Fondes, y le hizo un daño con las cosas que van a empezar a funcionar, porque yo le decía al director de la OPP, no es cierto que después las cosas se vuelven a arreglar. Ese tema del parche, yo comentaba, el Fondes termina siendo un buen símbolo, le decía a otro colega de ustedes, de lo que es el Uruguay de hoy, ¿no? Un parche, confusión de roles, falta de responsabilidad, no asumir la responsabilidad de lo que pasó, es decir, desorientación, no puedo parar, arrancamos mal. Yo creo que Vázquez tiene toda la legitimidad de unas elecciones de hace pocos meses, tiene toda, digamos, la credibilidad para hacer las cosas bien. Es una pena que en estos episodios, bueno, no pueda arrancar las cosas bien como todos queremos, la sociedad uruguaya quiere. Para usted, ¿cómo debería funcionar el Fondes o con el nombre que tenga? ¿Con la oposición dentro del funcionamiento para poder controlar? Sí, yo le daría, el fondo como tal es una ficción jurídica, sí, que viene plata del Banco República, que el Banco República es plata de todo lo que... ¿Ese origen, pero para usted ese origen es válido? ¿El origen del financiamiento? Yo creo que una sociedad moderna, con la institucionalidad que tiene Uruguay, tiene muchas cosas para pensar bien dónde va a poner el dinero. Digamos, creo que acá si usted pregunta dónde hay que poner el dinero, prioritariamente está en la educación. Y en la educación yo creo que el gran paso que tenemos que dar y no nos animamos, es una pena, hay ahí tímidamente algún intento. Los institutos de gestión privada, como le llaman ahora, pero en el fondo son los colegios y liceos privados que existieron toda la vida y que más del 80% están trabajando en barrios con dificultades y en barrios con dificultades económicas, más del 80%. Si le diéramos un empujón ahí, por ejemplo, yo no digo que no haya que poner fondos para el desarrollo empresarial, sin duda, pero me parece que también podría ponerse esos fondos, que son muchos, en los emprendimientos sociales, que son todos estos liceos y colegios que están haciendo de altísimo impacto. Yo le digo, si esos 50 millones que me gustaría evaluar cuánto rindieron a la sociedad, se hubieran puesto en 100 liceos más, Jubilar, Impulso y todos estos otros liceos que están trabajando, liceos y escuelas que están trabajando y haciendo tanto bien y con tanto impacto económico, bueno, me parece que son las cosas que la sociedad también tiene que dar su opinión, claro, y no seguir en un régimen de ocultamiento y de apuro hacer de nuevo y prender velitas al socialismo, como decimos. Es decir, yo digo, está claro que uno de los objetivos de estos fondos es poder prenderle velas al socialismo, que lo dijo el expresidente Mujica, ¿no? Sí. En vez de ponerlo en otras cosas que los uruguayos quieren y requieren muchísimo más que andarle prendiendo velita a proyectos políticos que cada partido político podrá insistir y apoyar y promover, pero no con la plata ajena. Claro. Eso está prohibido por la Constitución. El nuevo gobierno también dijo que
pretende que con ese dinero impulsar pequeños emprendimientos empresariales de pequeños empresarios. Sí. ¿Eso es compartible? Eso es muy bueno, es muy bueno. Y yo le digo, le daría casi todo el dinero, si yo fuera gobierno, en la Agencia Nacional para el Desarrollo, con otro diseño. Pondría un miembro de la oposición y dejaría libre el tema de la propiedad social. El tema de la propiedad social, acá lo que el Uruguay necesita es más y mejores empresas. Eso de que hay empresas malas y empresas buenas es un prejuicio ideológico. La empresa siempre genera, no solo para el empresario, sino para todos los que le integran, que son la mayoría. Hay siempre una empresa más trabajadores que el dueño de la empresa. Sí. Pero los trabajadores también participan, no solo con su salario, sino que también participan con esa inserción en el mundo. Las empresas son las que permiten a los países, siempre fue así, desde que el mundo es mundo y desde que empezó el comercio, cómo los países empezaron a insertarse en el resto del mundo, a través del comercio, de las empresas. Bueno, si el Uruguay, todo lo que puede hacer Uruguay para mejorar esa empresarialidad, para promover emprendimientos, eso es muy bueno. El Uruguay ya empezó caminos muy buenos con eso. La ANI, que hay mucho para mejorar, pero inició ese proceso. Y la ANDE yo creo que tiene, la Agencia Nacional para el Desarrollo, que no sé por qué se taponeó 5 años, tiene allí una posibilidad enorme. Pero, reitero, vamos a tratar de ponerle freno al auto. Tenemos experiencias de que cuando no hay control político, no hay control de la oposición, las farras son muy grandes, destruyen el instrumento, destruyen al gobierno, destruyen a la democracia y le hacen un daño terrible a la dimensión ética de la sociedad, sin la cual, cuando la ética decae, se deteriora, todo lo demás, todas las demás dimensiones, económicas, sociales, todas se van para abajo. Diputado, gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarnos y ojalá podamos conversar nuevamente en cualquier momento. Cómo no, muchas gracias.